Hola, ¿qué tal? Bueno, en el video de hoy voy a tratar de resolver un problema de Coursera donde nos menciona lo siguiente el problema, ¿no? Bueno, nos dice que debemos escribir un programa que solicite repetidamente al usuario, o sea, al que va a ingresar la data, números enteros, ¿no? Hasta que ingrese el string DOM, ¿no? Y una vez que se ingrese este carácter DOM, lo que va a hacer es que se va a imprimir el número más grande que se haya escrito y el más pequeño, ¿no? Y si el usuario ingresa cualquier número que no sea válido, se va a capturar en un tree intercept, ¿no? Ya verán por qué. Y se va a emitir, ¿no? Y debes emitir o tenemos que emitir un mensaje apropiado ante ese caso, ¿no? E ignorar ese número. Bueno, en este caso sería el string, ¿no? Porque en realidad cualquier número sería aceptable. Y de lo cual debemos ingresar 7, 2, Bob 10 y 4. Y debemos coincidir el resultado a continuación, ¿no? Con los datos que acabo de mencionar. Eh, lo que es debido a que estos datos se están ingresando de manera correcta, no va a saltar ninguna alerta, no se va a imprimir nada. Y cuando escriba Bob, nos debe generar esta alerta, ¿no? Porque Bob es un string, ¿no? Lo cual no se puede convertir a número. Y luego 10, 4, lo cual va a pasar de manera normal. Y luego DOM, ¿no? Y haga coincidir porque ahí terminará el programa con DOM, ¿no? Entonces, y acá se debe imprimir el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos dice que repetidamente debemos solicitar al usuario, ¿no? Entonces, cuando nos dice repetidamente es que debemos hacer un bucle. Lo hacemos de la siguiente manera, while true, para que siempre se genere el bucle, hasta que ocurra una excepción o un break debido a una condicional, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una variable que contenga todas las solicitaciones que el usuario introduzca dentro del input, ¿no? Y vamos a decirle lo siguiente, ingrese un número entero, ¿no? Ya, entonces acá le decimos que ingrese un número entero, ¿no? Al usuario. Entonces, una vez que ingrese ese número, lo que va a pasar es que debemos verificar, ¿no? Porque acá nos dice eh, repetidamente hasta que el usuario ingrese números enteros, hasta que ingrese DOM. O sea, si X es igual a DOM, entonces, lo que va a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Se debe imprimir el número más grande y el más pequeño. Pero acá hay vamos a poner imprimir. Vamos a dejar así vacío. Eh, lo que está pasando acá es que nosotros al almacenar la variable x, es que cada vez que se vuelva a generar un while, se va a volver a reemplazar ese valor. Por ejemplo, si el usuario introduce 5 y de vuelta en el siguiente bucle introduce 6, entonces ya no va a ser 5x, sino ahora va a ser 6. Por ejemplo, si el usuario escribe Manuel, se va a reemplazar por Manuel y ya no va a ser 5, ¿no? Entonces así se va a hacer el bucle y va a cambiar el valor de x. Entonces eso me sirve para que no estar introduciéndolo por append eh, a la última lista, a la última fila, en el caso de que el usuario introduzca un valor erróneo, eh, no se meta a la lista, ¿no? Entonces, si escribe don't, se va a meter a la lista y luego va a verificar. Entonces es erróneo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es de frente que se ingresa una variable que va a estar potencialmente en un rato guardando esa data para luego verificar si es correcta y poder guardarlo recién usando append. Entonces, una vez que, por ejemplo, si se ejecuta esto, se para, ¿no? Entonces, ¿cómo paramos el programa? Break. Claro que acá vamos a escribir, hay que ponerlo bien claro, que nos va a decir el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, es lo que va a pasar en este print. Entonces lo vamos a dejar así hasta el momento. Bueno, si no pasa eso, entonces lo que va a hacer es que esa data es correcta y no contiene don, ¿no? Pero no es ciertamente correcta, porque puede poner Manuel, ¿no? Entonces, lo cual no es correcto. Pero ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, vamos a almacenarlo. Tenemos que crear primero una lista vacía para que vaya almacenándose los datos. O sea, cada iteración se almacena al final de esa lista. Entonces, es preferible crear una lista vacía porque si hay un dato dentro de esa lista, va a haber siempre un dato vacío, ¿no? Entonces, lo cual creamos una lista vacía, valga la redundancia, que se ingresen los datos nuevos, ¿no? Siempre al final. Entonces, vamos a crear una lista llamada L y vamos a crear la lista vacía. Entonces, le decimos l.append
y le decimos que ingrese int x. ¿Por qué le digo int x? Porque yo estoy convirtiendo lo que contiene x a un valor entero. O sea, esta función integrada lo convierte en un valor entero. ¿Qué es lo que pasa si yo ingreso, por ejemplo, Manuel, ¿no? Lo que va a pasar es que en la función integrada int me va a decir que hay un error, de que lo que tú me estás dando no es un número, por lo cual te va a generar un error en esa línea. Entonces, para poder salvarlo, ahí sí entra el tree except. Para poder salvarlo es hacer esto. Tree y except, excepción. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que cuando esta línea de código llega a haber algún tipo de error, lo que va a pasar es que va a pasar a la parte de excepción. O sea, si esta línea fluye con normalidad sin ningún tipo de error, no va a entrar a except. Pero si hay algún tipo de error, como lo que mencioné con int, va a entrar a excepción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, cada vez que se ocurra una excepción, claramente va a ser por el int, quiere decir que no se introdujo un número o no se introdujo down, ¿no? Entonces, lo que debemos escribir es que en inglés nos piden la data porque nos están dando en inglés es invalid input. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Ya. Y ahí está. Pero nos faltaría escribir la palabra print donde va a ingresar la data, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir maximum is, vamos a escribir tal cual. Is, vamos a decirle que es un carácter, bueno, una variable que se va a ingresar dentro de una función integrada, o sea, vamos a escribir max de L, ¿no? Porque es lo que está almacenando. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Si ven, se está coloreando todo como si fuese un solo texto. Debemos ponerle F para que decirle de que dentro de ese string hay variables o funciones integradas que se están evaluando, ¿no? Entonces, una vez que yo haga eso, ya se puede imprimir de la manera correcta mediante esa función integrada, ¿no? Entonces, también tengo que saltar a la siguiente línea para que se imprima de tal manera que esté así. Minim es minim, z, z, es de nuevo lo mismo, corchete, la función integrada min a cual a l, ¿no? Que es la lista donde se va a estar almacenando. Ahora, ahora así quedaría, ¿no? Lo que está pasando ahora, como finalmente ya el código salvado terminado, lo que está pasando es que estoy generando una lista vacía que va a ser de recipiente, donde se van a ir guardando todos mis números que sean de manera correcta, ¿no? Y siempre se van a agregar al final, al final, al final. Entonces, una vez que ya creé la lista vacía, voy a generar un bucle infinito, un bucle que siempre es verdadero. Entonces, va a entrar acá y le va a pedir al usuario, ingresa un número entero. Entonces, el usuario va a ingresar un número entero y va a entrar dentro de tree, o sea, dentro de la primera oportunidad. Va a decirle, si x es igual a don, o sea, si lo que yo escribí acá es igual a don, lo que va a pasar es que el valor máximo que este tiene es L, ¿no? Bueno, es L, ¿por qué? Porque L va a contener todo los valores que tiene L. Entonces, como el valor máximo es L, o sea, valga la redundancia, los valores dentro de L, es decir, el valor máximo dentro de L, se va a imprimir, o sea, va a salir a flote. Y le voy a decir, salta a la siguiente línea y ingresa, bueno, el mínimo es y va a ingresar el valor mínimo que está dentro del contenido de L, ¿no? O sea, dentro de la lista L. Entonces, una vez que ya se imprimió esta línea, lo que va a pasar es que va a saltar a la siguiente y me va a decir que genera un break, o sea, que pare el bucle. Pero esto solo se va a cumplir si lo que se está introduciendo es un DOM. O sea, no sé si se logra entender, o sea, lo que se está introduciendo dentro de, perdón, este punto, dentro de X, si fuese DOM, lo que va a pasar es que va a entrar a esta condicional, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Es algo sencillo. Va a entrar dentro de la condicional y va a ejecutar esta parte del código. Si llega a haber algún tipo de error, va a saltar a la línea de que hay algo inválido ahí, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido. Ahora vamos a ejecutar con los valores de datos que nos dieron, que sería 7, 2, Bob. Acá nos tiene que dar error, ahí está, invalid put. 10 sería, ¿no? 10.
y 4. Y escribimos done, ¿no? Ahí está. Una vez que escribimos done, se ejecuta. Maximum is 10 y minimum is 2, lo cual es correcto, ¿no? Porque es in 2. Lo que está pasando acá es que se está ejecutando el input, ¿no? Dentro de la consola. En la parte del crucero no va a pasar nada, así que solo se va a ejecutar esta parte nada más. Bueno, eso sería todo, espero haberles ayudado. Es un código bastante pequeño, bastante sencillo. El problema es bastante sencillo, no es algo tan complejo, por lo cual se puede entender, ¿no? Los cuales, dentro del resumen, se utilizó while, se utilizó condicionales, if, else, bueno, en este caso solo if, y eh, se introdujo también salvedades, ¿no? Como tree, except, en el caso de que fallara la parte donde contiene el tree. Entonces, eso sería todo, ¿no? Espero haberles ayudado.